Buenos días a todos y gracias por venir, porque, bueno, no tengo experiencia en hablar sobre temas así en público, pero bueno, esto, como vengo en representación de ATAC, pues así también hacemos un poco de divulgación sobre lo que es ATAC también. El TTIP es un acrónimo en inglés del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión. Y es de lo que vamos a hablar fundamentalmente. Pero bueno, voy a hacer una introducción pequeña acerca de todo el proceso que nos ha traído a esto. La Organización Internacional ATAC, Asociación por la Tasa a las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana, ha sido creada en Francia en el año 1998, después de que Ignacio Ramonet, que era el director de Le Monde Diplomatique, que llevaba mucho tiempo hablando sobre la instauración del pensamiento único, escribiese un editorial en el diario en el que promovía la creación de un impuesto a las transacciones financieras. Pero también promovió un grupo de presión que la difundiese, esa tasa y que la apoyase, ocupándose además de evitar que la globalización económico-financiera que estaba ya imperando en ese momento ocasionara las consecuencias que en estos momentos estamos sufriendo. Todo ello, esa especulación económica financiera fue a las órdenes de la banca y de las grandes corporaciones. Y han ocasionado, mediante esa especulación, con el dinero, pero no solo con el dinero, sino con la energía, con la especulación con los alimentos y en base al desprecio a la democracia, provocaron el paro, la pobreza, la degradación del medio ambiente y la exclusión social. ATAC España se creó posteriormente en el año 2000, muy poco tiempo después, y se creó a partir de organizaciones ATAC que se fueron formando en las distintas comunidades autónomas y fueron creciendo en el debate y en el consenso mediante asambleas. Estas se celebran anualmente y sirven para la divulgación y la participación activa de los ciudadanos que tienen esperanza en que otro mundo sea posible. La existencia de ATAC, como de otras asociaciones ecologistas o plataformas en defensa de los derechos, pues se corresponde con la necesidad de complementar a los partidos políticos, pero en una vertiente imprescindible, una vertiente crítica y vigilante hacia ellos desde el punto de vista social, porque los partidos políticos ahora estamos viendo que no nos sentimos representados. ATAC es pionera en la divulgación de estas oscuras negociaciones, con una amplia bibliografía y contenido audiovisual que se puede consultar en la página web y en YouTube. Entonces, en toda esa amplia bibliografía se resume lo que se va descubriendo desde hace 2 años aproximadamente sobre el tratado. El acuerdo que pretenden firmar Estados Unidos y la Unión Europea creemos que es con la finalidad de poner un broche de oro al neoliberalismo rampante. Hace ya muchos años que viene condicionando este neoliberalismo los derechos de la mayoría de la gente. Hasta estos últimos tiempos en los que por fin parece que una parte de la ciudadanía pues, nos hemos descubierto que estamos envueltos en una gran estafa a la que los políticos
y las grandes corporaciones, o sea, el poder económico y político, le pusieron el nombre de crisis. El TTIP tiene unas peligrosísimas consecuencias para nosotros los ciudadanos. ¿Y por qué? Pues porque por la insostenible sobreexplotación que hace el ser humano sobre los recursos del planeta. Pero además es que esa sobreexplotación humana de los recursos no hace que haya una mayor, o sea, lo que hace es que haya una mayor desigualdad social cada vez entre ricos y pobres. Entonces no es efectivo tampoco la explotación de los recursos. No todo el mundo es consciente de lo que esto significa, porque la estrategia era trabajar con estos documentos muy en secreto. Por eso Susan George, que es una filósofa y analista política que ahora mismo está de presidenta en el Comité de Planificación Transnacional de Ámsterdam y que fue vicepresidenta de ATTAC en Francia durante varios años, nos dijo un día, comentó, que para combatir el tratado hay que utilizar el efecto Drácula, es decir, exponerlo a la luz. ¿Para qué? Pues para que la ciudadanía lo conozca y pueda valorarlo, pero además oponerse tajantemente, intentando que los gobiernos no den el visto bueno a la Comisión Europea, que es quien tiene el mandato para la negociación. Y también que en el Parlamento de la Unión Europea, donde se podría tomar la decisión de vetarlo, pues podamos los ciudadanos influir. También queda pendiente que en los parlamentos de los estados se pueda votar posteriormente, pero todavía, aunque el principio, el protocolo está definido así, no sabemos si se llevará a cabo esa votación en los parlamentos de los países. Aproximadamente a finales de verano del año pasado se han ido dando a conocer en algunos medios, no precisamente en los más divulgados, puntos en los que se basa el documento. Pero esto fue debido a que hubo filtraciones de algunos de los funcionarios que lo negocian, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Pero también tenemos testimonios de europarlamentarios, concretamente de nuestra Lola Sánchez, de Podemos. Ella nos explica en alguno de sus vídeos, que podemos encontrar en YouTube, que existe en el Parlamento Europeo una sala de lectura en donde se puede entrar, pero siempre después de cubrir numerosísimos formularios. También tienen que firmar, el que quiera entrar, una cláusula de confidencialidad. Es decir, que luego, cuando salen de allí de hacer unas consultas de la documentación, no se lo pueden transmitir a sus compañeros, porque han firmado y eso se puede saber. Sería un delito después. Para consultar la documentación les dejan un límite escasísimo de tiempo. Está delimitado. Y además no pueden llevar las personas que entren en esa sala de lectura ninguna herramienta que permita tomar notas, ni un bolígrafo, ni una hoja de papel, ni un móvil, nada. Incluso les piden que dejen el reloj, por si acaso tiene alguna cámara. Bueno, yo quería repasar también algo de la historia reciente, pero brevemente, o sea, por encima, ¿no? Porque el tratado no surge de la nada. Los tratados surgen después del desastre de 1929, porque el sistema capitalista tiende a crear burbujas
y en ese año del siglo pasado, del siglo XX, hubo una crisis enorme que provocó el derrumbe de Wall Street. Pero en aquel momento aún la hegemonía económica era del Reino Unido. La resolución, digamos, de este crack provocó que en Alemania hubiera una inflación impresionante. Subieron los precios tremendamente. Y también provocó que en Gran Bretaña se produjese una depresión enorme. Entonces aparecieron las ideologías fascistas y provocaron la Guerra Mundial. Se hizo una alianza entre los países con economía liberal capitalista y también con el comunismo de la URSS. Todo frente al fascismo. Y perdió la guerra el fascismo, como sabemos todos a estas alturas, eso ya es viejo, ¿no? Posteriormente a la guerra hubo una conferencia mundial en Estados Unidos, en Bretton Woods. Allí se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y los británicos pretendieron facilitar que hubiese una moneda internacional de intercambio. Pero Estados Unidos en ese momento, como tenía una incipiente hegemonía debido a que había intervenido en la Segunda Guerra Mundial a favor de los liberales y de la parte que ganó la guerra, pues impuso el dólar, una moneda que les suponía a ellos muchos beneficios porque era la propia, y también se acordó el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. ¿Por qué? Una estrategia también, porque los norteamericanos necesitaban amplios mercados también para comprar y vender. Ellos también supieron aprovechar su oportunidad en ese momento. Inmediatamente no se pudo crear la Organización Mundial del Comercio. Se pretendía hacer un acuerdo de comercio, pero la Organización Mundial del Comercio fue posterior, porque los distintos países en esos momentos tenían distintas industrias y economías y no querían estar supeditados a un país más poderoso. Entonces se acordó un acuerdo de libre comercio, el GATT. Después, si queréis, miramos en internet pues todas cosas sobre las que podáis tener curiosidad, qué significa. Posteriormente, esos países, los más poderosos, pues fueron transformando ese acuerdo en un club de libre comercio y de libre cambio. Y se creó definitivamente la Organización Mundial del Comercio, porque ya era claro que iban hacia eso, ¿no? Solamente. Cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, pues se produjeron bastantes abusos, porque, por ejemplo, Haití se quedó como el país más pobre del planeta, porque el arroz norteamericano, por cierto, transgénico, consiguió arruinar a los productores, a los agricultores de ese país, de Haití, que cultivaban el arroz, era su medio de vida. Pero no solo a ellos. Con la creación de la Organización Mundial del Comercio, por poner otro ejemplo más, también se arruinaron los cultivadores de café de Etiopía y bueno, habrá muchos más casos. Al ser un grupo de países con su soberanía propia, pues tenían sus imposiciones democráticas, porque, bueno, los países eran demócratas.
Entonces, las imposiciones democráticas suponían que la Organización Mundial del Comercio fuese muy lenta. Hacían muchas cumbres para negociar, pero el proceso pues les frenaba bastante, porque en cada país exigían pues unos derechos. Ese proceso fue así hasta que se produjo la cumbre de Seattle de 1999. Esa cumbre marcó un antes y un después, ya que durante la cumbre de Seattle hubo grandes protestas de unos movimientos contra la globalización. Durante esa época de los 90, la década de los 90, se fueron formando en muchísimos países movimientos antiglobalización. Gente muy informada que veían que aquello se estaba pues desmadrando de alguna manera con la especulación ya, y se producían protestas en todas las cumbres que se celebraban. Entonces, a partir de ahí se fueron imponiendo los tratados bilaterales. Al principio lo hicieron con los países latinoamericanos porque eran más débiles, en Bolivia, Paraguay, y se negociaba de forma separada con cada país. Negociaban con las élites, en la mayor parte de los casos élites corruptas. Y así se fueron haciendo miles de tratados bilaterales que existen ya. En los años 80, ya aquí en este país, la mayoría de la gente pues no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba pasando. Era el comienzo de la democracia, después de la transición, y sabíamos que en Europa, aunque existía el capitalismo, era la forma económica que prevalecía, pues existía el bienestar social debido a que hubo una etapa de capitalismo, de economía keynesiana, en donde el Estado tenía mucha influencia. Pero en esos principios de los 80 surgieron dos políticos que marcaron el rumbo de nuestras vidas. Margaret Thatcher fue elegida en el año 79 y vino a decir que la sociedad no existe, lo que existe es el individuo. Y suscribió un acrónimo, TINA, que es en inglés, pero que quiere decir no hay alternativa. El es lo que hay dio paso también a otra nueva frase que pronunció esta vez el presidente elegido en Estados Unidos en el año 1980, que dijo: el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Y habiendo caído el muro de Berlín en el año 1986, se fue imponiendo sin que la mayoría de la gente de a pie tuviésemos una idea clara de las repercusiones. Se fue imponiendo una desregulación financiera en la que se dejó de lado la economía real para dar paso a una especulación salvaje ya en los años 90. Durante toda la década de los 90 eso fue salvaje. Y en estos momentos nos encontramos con el TTIP, Tratado de Libre Comercio e Inversión, que no deja de ser como esos tratados bilaterales de los que hablábamos antes, pero que esos tratados bilaterales, por un lado, tenían cierta lógica en países con escaso desarrollo, mucha falta de estabilidad y falta de seguridad jurídica, en la que
los inversores podían correr ciertos riesgos al invertir en esos países. No tenían garantías, pero el TTIP, que está pensado para que se firme entre dos estados con una legislación moderna y una supuesta democracia, pues no parecen tener el más mínimo sentido, aunque lo conocemos muy poco por su secretismo, pero con las fugas que tenemos por parte de los funcionarios, pues ya sabemos que realmente pues atenta contra la democracia. Hay un abogado que es Frédéric Viale, que es economista y miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia, que es especialista en la política comercial y de tratados de libre comercio, y fue una de las primeras personas que dio a conocer en Europa que se estaba negociando un tratado secreto entre Europa y Estados Unidos. Estas negociaciones empezaron en julio del año 2013, estas negociaciones concretas del TTIP, pero ya van por la 8ª ronda de encuentros. Estos encuentros se producen entre la Comisión Europea, que ni siquiera es el Parlamento Europeo, es la Comisión, y el equipo de la Oficina de Representantes representante comercial de Estados Unidos. En una gira de conferencias que hizo este señor por Cataluña recientemente, explicó que este tratado va a permitir una liberalización generalizada y va a facilitar que las multinacionales apoyadas en los lobbies empresariales puedan perseguir a todos los estados que se opongan a sus intereses legítimos, entre comillas. ¿Por qué? Dan por legítimos solo sus intereses las grandes corporaciones. Como no conocemos la postura negociadora de la Comisión Europea, ni conocemos la letra pequeña del tratado, una serie de organizaciones de distintos países pues se pusieron urgentemente, con estos primeros datos, a traer toda esa información a la población, estuviese organizada o no. Porque se trataba de establecer una estructura entre ciudades, un espacio abierto y plural en el cual la gente pudiese oponerse al tratado, al TTIP, por los efectos importantísimos que iba a tener en la vida de los ciudadanos. Y se recomienda que en cada ciudad debe de haber un colectivo informado sobre lo que se va averiguando en los centros donde se negocia, que puede ser en Bruselas, puede ser en Viena, puede ser en el propio país, o sea, siempre divulgación. Y bueno, hoy está funcionando eso, porque hoy estamos aquí ahora hablando y es un poco, digamos, esa movilización, ese acuerdo que se hizo. Ellos dicen que va a ser muy beneficioso porque se crea negocio y en consecuencia pues dicen que se crea empleo. Pero sin embargo, aunque tal vez al principio se cree algo de empleo e incluso crezca el PIB, pues tenemos que cuestionar los pretendidos beneficios que favorecen al país, porque no siempre los beneficios del país son concretamente beneficios para los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿quiénes salen beneficiados en estas cuestiones? Eso es lo que hay que tener en cuenta. La ciudadanía, por lo menos, tenemos que tenerlo en cuenta.
El Partido Popular es un claro defensor del tratado. Promete el mayor espacio comercial del planeta. Pero no dice, no explica, que eso realmente a quien le interesa más es a Estados Unidos, porque está perdiendo su moneda, está perdiendo su supremacía frente a los países emergentes, los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces ellos, ahora que se ven en ese momento crítico, en Estados Unidos, pues quieren seguir durante unos años más, por lo menos, con su moneda como país hegemónico. Entonces, bueno, pues también están aprovechando otra oportunidad histórica. Fueron creadas plataformas de movilización y resistencia. De hecho, hay 375 organizaciones sociales solo en Europa, entre las que se encuentra ATAC y otros colectivos como Ecologistas en Acción. Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y USO crearon la Cumbre Social, y ATAC está integrada en esa Cumbre Social y explicó a los sindicatos todos los peligros de este tratado. Entonces, la Cumbre Social se ha posicionado en contra del mismo. Hay unas dudas e impactos que voy a enumerar así por encima. España comunicó a Bruselas su temor por las denominaciones de origen de nuestros productos. No están contempladas en el tratado, en principio. Sabemos que se podrán importar carnes tratadas con sustancias desinfectantes polémicas, como el pollo clorado y otros químicos antimicrobianos. El fracking ya se está produciendo aquí en España, que es la perforación hidráulica del suelo para conseguir gas. Supone contaminación de acuíferos, que puede afectar a la ganadería de granjas próximas que beban de esas aguas. Suponen movimientos sísmicos que los estamos percibiendo ya en este país. Y no sabemos el alcance futuro, porque si eso prolifera, pues es un peligro. En la isla de La Palma, por ejemplo, en Canarias, como anécdota importante, si se firma este tratado, puede desaparecer el plátano, porque actualmente está protegido, la producción de plátano está protegido frente a la banana centroamericana. Esto, aparte de ser un recurso económico, desde luego a Palma ya no se le llamaría la isla bonita, porque aparte de ser un recurso económico por excelencia, los plátanos de Canarias pues forman parte de su paisaje. Y en cuanto a la regulación financiera, la Unión Europea quiere que entre en el tratado. Pero en Estados Unidos, precisamente, hay más controles con respecto a la regulación financiera y no lo quieren considerar. El neoliberalismo en el aspecto financiero es mucho más agresivo en la Unión Europea que en Estados Unidos, ahora mismo. Sobre los transgénicos, la normativa en Estados Unidos es mucho más laxa, sin embargo. También sobre los aditivos en alimentos y en la agricultura y ganadería. En Europa existe un principio de precaución, en el que supone que haya que hacer muchos controles antes de poner el producto en el mercado. Sin embargo, en Estados Unidos solo existe el control como un hecho consumado. Se pone el producto en el mercado y si luego causa algún daño, se retira. Es una diferencia muy sustancial. A veces es difícil entrar en los detalles porque muchos puntos son muy técnicos.
en la propiedad intelectual, en las patentes. Las patentes, hay dos tipos de patentes, las patentes de proceso y las patentes de producto, que son bastante distintas. Por ejemplo, las patentes de proceso pues, se dan en una investigación, en un descubrimiento, y entonces suponen una protección, el mantener una patente supone una protección pues, a ese proceso de investigación para que no lo usurpen pues, agentes de otro externos que no participan de esa investigación. Pero cuando se dan patentes de producto, pues supone una gravedad enorme, porque, por ejemplo, hay una variedad de maíz que fue modificada transgénicamente y que acabó con la variedad original del país de México, con la consecuencia de que en México, que el maíz es un producto básico de la alimentación, tiene que comprar las semillas a Monsanto para poder cultivarlo. También existen las patentes en los medicamentos. Y si se alargan en el tiempo, que es lo que pretende este tratado, pues va a perjudicar muchísimo a la ciudadanía. Porque mientras no pasen los medicamentos de ser propiedad de los laboratorios, la patente, a pasar a genéricos, mientras no pasen a genéricos, pues los medicamentos serán muchísimo más caros. Hay un académico holandés, Hans Seppel, que considera innecesario cualquier nuevo tribunal de arbitraje, el ISDS, que es un mecanismo de arbitraje de conflictos entre empresas y los estados, que es uno de los puntos más graves de este tratado. Este señor considera que en estas dos zonas con un muy igualado nivel de desarrollo, dice que no tienen ningún sentido. Y en los tratados bilaterales ya está sucediendo que en las actitudes de resolución de conflictos, en esas actitudes ya se están dando de casos perversos, porque ahí en estos mecanismos de arbitraje intervienen 3 abogados de grandes bufetes que pagan unas cantidades impresionantes. Estos abogados suelen ganar 1.000 euros a la hora. Y entonces, bueno, pues se dedican, ellos hacen de juez y parte. Son 3 abogados que son elegidos por las partes, 2 de ellos, uno por cada parte, y luego se ponen de acuerdo en elegir un tercero, y ellos hacen uno de fiscal, otro de abogado y otro de juez. Entonces ellos son los que deciden e incluso alertan a las grandes corporaciones para que pongan querellas contra un país. Ellos están al tanto porque les interesa, es un negocio más del económico, o sea, es que todo se está convirtiendo en un afán de ganar dinero. Entonces estos abogados están súper interesadísimos en que se produzcan estas querellas. Ellos ganan muchísimas cantidades ingentes de dinero. Bueno, estos son los puntos que en principio pues habría dudas de cómo se van a desarrollar, pero hay 7 puntos que es importante conocer. En principio tiene 3 componentes clave este tratado: el acceso al mercado, las cuestiones reglamentarias y las barreras no arancelarias y normas. Todo esto se va a negociar de forma paralela y pretenden el equilibrio entre la eliminación de derechos, la eliminación de obstáculos reglamentarios para acceder al mercado y la mejora de las normas para que dé lugar
a una apertura efectiva y recíproca de los respectivos mercados. Aquí no hablan para nada de en qué puede afectar a la ciudadanía ni nada. O sea, aquí se limitan a equilibrar todo lo que les favorece a los mercados. El origen de este tratado en realidad tiene lugar en el año 1990, en que George Bush padre, por Estados Unidos, Giulio Andreotti y Jacques Delors del Consejo y de la Comisión Europea, respectivamente, firmaron ese acuerdo. Luego hubo una nueva declaración común sobre el acuerdo en el año 98. Y ya en el 2007, Barroso y Merkel por Europa y George W. Bush por Estados Unidos crearon el Consejo Económico para la Armonización Legislativa. En el año 2011 se formó un grupo de trabajo para la reducción de los obstáculos y en febrero del 2013 Obama, junto a Van Rompuy y Barroso, dio el punto de salida para que empezaran las negociaciones. La negociación es opaca. Se realiza a través de la Comisión Europea y con los Estados Unidos, con un mandato negociador que tiene información reservada, aun estando hoy publicadas, habiendo hoy publicaciones, hay información reservada que presenta muchas dudas y problemas, que es lo que hablábamos antes. Los trámites para la entrada en vigor serían: concluidas las negociaciones por ambas partes, en la Comisión Europea se presentaría al Consejo, que tendría que ser al Consejo de la Unión, que debería aprobarlo por un 55% de los países, pero con una representación del 65% de la población. Tras ese paso, tendría que ser aprobado en el Parlamento Europeo y posteriormente ratificado por los parlamentos nacionales. Pero eso es un protocolo que estaba establecido desde el principio. No sabemos si va a tener lugar de esa manera. Las votaciones van a ser sobre el total del proyecto. No se van a producir enmiendas de ningún tipo, no va a haber lugar a enmiendas por parte de los Estados. Y pese a que su importancia puede suponer un cambio constitucional en la Constitución económica que tenemos en Europa, no está previsto que se someta a referéndum de ningún tipo, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en la Unión Europea. Para el Estado hay dos riesgos esenciales. El Estado se puede difuminar dentro del marco del TTIP y también tiene la imposibilidad de aplicar políticas distintas una vez firmado el tratado. Es decir, esos enunciados neoliberales que están latentes en el tratado, aunque nosotros, por ejemplo, una vez firmado el tratado, aunque nosotros, los ciudadanos, quisiésemos nombrar a unos gobernantes con otras mayorías que nos favoreciesen más a nuestras exigencias, una vez firmado el tratado no se podrían cambiar, no se podría modificar nada. El segundo riesgo es la privatización de la justicia, porque al someter todas las discrepancias sobre inversiones exteriores al arbitraje privado, pues se abriría una fórmula para privatizar la justicia en general. Estos acuerdos de protección de inversiones no contemplan obligaciones nada más, o sea, para los inversores no contemplan ningún tipo de obligaciones.
ni el respeto a los derechos humanos, ni a la representación de los trabajadores, ni a las normas ambientales. Ellos no tienen obligaciones según este tratado. Hay un ejemplo de Egipto, por ejemplo, que cuando se hubo los movimientos estos de las primaveras árabes, intentaron ellos subir el salario mínimo interprofesional 31 euros al año. Y Veolia, una empresa francesa que tiene un contrato suscrito con un contrato de basura suscrito en Alejandría, pues advirtió al gobierno egipcio de que si subían el salario mínimo, a ellos les afectaba al equilibrio económico, a esa empresa. Entonces, que pondrían una querella contra el Estado. Lo que supuso que Egipto no se decidiese a subir el salario mínimo. Es por poner un ejemplo. Los 5 mayores riesgos para la ciudadanía europea serían, por una parte, la pérdida de derechos laborales, porque Estados Unidos, con respecto a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de los 8 que hubo, solo ha suscrito 2. También supondría la limitación de los derechos de representación colectiva de trabajadores, porque en Estados Unidos, si se sabe que un trabajador está sindicado, pues lo pueden despedir y es legal. O sea, si una empresa sabe que tú perteneces a un sindicato, mañana te pone en la calle en Estados Unidos y no tienes derecho a reclamar nada. Y como esto se está negociando bajo mínimos, pues van a aprovechar lo mínimo de Estados Unidos y lo mínimo de Europa. O sea que la representación colectiva de los trabajadores se limitaría. También se olvidaría el principio de precaución en materia de estándares técnicos y de normalización industrial, de que hablábamos antes, que tiene Europa. Desaparecería en función del hecho consumado que tiene Estados Unidos. Si hace daño el producto, pues en ese momento se retira, pero no se comprobaría previamente. La privatización de los servicios públicos, porque establecerían una lista muy reducida de los que no se pueden privatizar. Y no sabemos a qué nivel, ni cuáles, ni qué servicios públicos iban a privatizar. Se supone que vayan a dejar algo que no se pueda privatizar, pero no sabemos a qué nivel, porque en Estados Unidos hay muchas universidades privadas. Entonces, a ese nivel, pues ya les interesa privatizar. El riesgo de rebaja salarial también es uno de los riesgos para Europa, porque ya se ha firmado el NAFTA, que es entre Estados Unidos, Canadá y México, y en México los sueldos son muy bajos. Y ahora mismo están Estados Unidos intentando negociar el Tratado Transasiático, en donde también los sueldos son ridículos, explotación, mucho esclavismo. Entonces, bueno, pues en base a eso, pues es muy fácil que la rebaja salarial con el TTIP tenga lugar. Los riesgos que supone para la ciudadanía estadounidense también son grandes, porque esto no es un tratado en el que los ciudadanos de Estados Unidos salgan beneficiados, no. Sale beneficiado en todo caso el país, pero no los ciudadanos estadounidenses también van a sufrir las consecuencias de esto. Y los riesgos que supone para ellos son mayor dependencia del petróleo, porque si se consuma la restricción a la utilización de carburantes no contaminantes, o sea, las renovables, si se consuma que se restrinja, como se está pasando aquí, pues hay una mayor dependencia de petróleo, seguirán ese problema. El no etiquetaje de los productos modificados transgénicamente, del cual se podrían beneficiar, porque en Europa está todo etiquetado, en ese sentido estamos mejor, pero ellos no se van a poder beneficiar porque vamos a la baja. Entonces negociarán
en el sentido de que nosotros tampoco veamos los etiquetados. La eliminación de reglas sobre los mercados financieros, que en la actualidad en Estados Unidos son mucho más estrictas que en Europa, pues esas reglas que tienen ellos pues también se eliminarán. Y también se eliminarán las evaluaciones independientes de los medicamentos no producidos en Estados Unidos. Pues ellos tenían libertad para, si importaban unos medicamentos de fuera de Estados Unidos, pues hacían evaluaciones, pero también se eliminarán. Y al fin, también algo que tienen ellos particularmente muy interesante, que es la eliminación de las reglas de preferencia nacional en los contratos públicos, que es en muchos estados de Estados Unidos se protege la producción local. Se le da, en los contratos públicos, se le da preferencia a esa producción, pero también se eliminaría. Entonces, se ve que hay muchos, o sea, los ciudadanos salimos perjudicados, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahora mismo se están negociando otros 2 tratados paralelamente. El Acuerdo para la Liberación de Servicios. Los servicios pues son la sanidad, la educación, eso forma parte de los servicios. Hay otros muchos, pero bueno. Y se está negociando en el marco de la Organización Mundial del Comercio y con más opacidad incluso que el TTIP. Y esto, que ya se extendieron los problemas con la directiva Bolkestein, en la que se aprobó en la Unión Europea en el año 2006, después de haberla interrumpido las negociaciones en varias ocasiones, y que se supone que fue una de las causas por la que los franceses votaron en contra de la Constitución Europea, pues da muchas posibilidades para que este tratado salga adelante, de servicios. Después también el tratado que mencionamos antes, que se está negociando entre Estados Unidos y los socios asiáticos. Hay una frenada un poco en el proceso, porque en Alemania que la ciudadanía está bastante informada. No es como aquí, los medios no funcionan tan mal. Y entonces, bueno, pues allí la gente, al estar informada, hay muchísimas manifestaciones y protestas en contra del mecanismo de resolución de conflictos, que es muy grave. Entonces, Merkel, pues digamos que está un poco reticente a que se apruebe este mecanismo, pero no sabemos en qué acabará. Lo que sí se ve es que ha producido un gran retraso en la firma del tratado, porque se quería firmar a finales del año 2014, en principio estaba previsto, pero estamos en el 2015 y no está previsto que se firme dentro de este año. O sea que estamos ganando tiempo para su divulgación en esta parte del mundo, ¿no? El tratado debe ser aprobado por el Parlamento Europeo, por lo tanto, los ciudadanos todavía tenemos alternativa. Tenemos alternativa por medio del voto. Tenemos alternativa porque conocemos cuáles son los partidos que defienden ese tratado. Entonces, tenemos que basarnos en eso para emitir nuestros votos. Pero claro, tenemos que estar informados de que esto es muy peligroso para nuestros derechos, para nuestros recursos, para la ciudadanía. Entonces, eso por un lado, pero además tenemos que hacer campañas de ciberactivismo y bombardear a todos los parlamentarios europeos para que se piensen mucho
la toma de decisiones. Entonces, todo lo que nos corresponde a nosotros es la divulgación. El libro La doctrina del shock de Naomi Klein pues ya nos habló de que estas agresiones, porque yo considero que, supongo que mucha gente considera que el TTIP es una agresión a los derechos y a la democracia, pues suelen suceder precisamente cuando estamos padeciendo un estado de confusión la ciudadanía, en la que tenemos miedo de perder lo poco que nos queda, ¿no? Entonces, ¿no quieres caldo? 2 tazas. Entonces, llegamos a la conclusión de que tenemos que recuperar la batalla de las ideas en contra de lo que la Thatcher pues pronosticaba, ¿no? Es cierto que no hay modelos. En cada país tenemos que ir probando con lo que nos va sirviendo. Nosotros ahora mismo pues hay nuevas iniciativas y lo estamos intentando. Pero en estos momentos hay una situación de enorme debilidad para cambiar, para sustituir el paradigma neoliberal, porque no quieren aceptar la intervención del Estado. Lo paralizaron con el proceso de la deuda. Todo esto ha sido una planificación en la que nos han endeudado, como pasó en Argentina, para paralizarnos. Y esto es un pensamiento que puso en una charla Ricardo García Zaldívar, que era el presidente de ATAC aún el año pasado, y nos decía que estamos muy necesitados de pensar colectivamente. La sociedad del neoliberalismo nos ha hecho estar solos, porque les interesaba el individualismo. Eso ha hecho que se crearan unos espacios en los que la ciudadanía no intervino. La ciudadanía se desconectó completamente de las decisiones políticas, de la participación política, y eso ha creado espacios para estos agentes económicos, de poder económico. El hecho de estar individuales y solos nos lleva a tomar decisiones en base a los sentimientos, el miedo y todo eso. Pero nosotros tenemos la necesidad de racionalizar, la necesidad de obrar de una forma racional, y para eso tenemos que argumentar y contraargumentar, debatir. No con la intención de machacar el argumento del contrario, sino con la intención de ser creativos, valorar el debate e intentar, pues eso, la sustitución de ese paradigma neoliberal que nos está aplastando a los ciudadanos. Y bueno, ahora solamente me queda decir que el día 18 de abril pues es el Día Internacional contra el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión, y que bueno, tenemos que celebrarlo de alguna manera. Y por mi parte pues es lo que más o menos os quería exponer.